¿Cómo están, hermanos? ¿Todos bien? Qué lindo. Bien, gracias, Angelito. También. Todo bien. Gracias, hermano. Tengan muy buenos días y sean bienvenidos, hermanos, en este 6 de junio. Estamos ya por medio año, qué cosa seria, ¿no? Sí. Transmitiendo por Facebook, YouTube y Zoom, Iglesia Koinonia en la Roca. Hoy día vamos a compartir un tema muy precioso, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, pastor. Gracias. Buenos días, pastor. Buenos días. Presten mucha atención. Que el Señor nos edifique, hermanos, y que regenere por su misericordia. Amén. Amén. Sí. Amén, gloria a Dios. Entonces, el tema de hoy, hermanos, es muy lindo, muy precioso. Se llama la adopción. Entonces, vamos a ir directamente a Romanos capítulo 8, 14 al 16. Este es nuestro texto introductorio. Romanos 8, 14 al 16. Micrófonos apagados, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, Dios, por enviarnos el espíritu de adopción y por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, a ti te clamamos. Con todo el corazón, con toda confianza, con toda seguridad. Gracias por la adopción en Cristo. Bendito seas. Alabado seas. Todo esto sea para tu gloria, Señor amado. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, no hemos recibido, está hablando desde la conversión, ¿no? El espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez, sino el espíritu de adopción. Si eres creyente, tienes el espíritu de adopción. Y por ese espíritu clamas, Abba, Padre. Es una declaración muy profunda de mucha confianza a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces la adopción, hermanos, ya vamos a estar en nuestra mente y con esto. Todos tenemos una idea de lo que es la adopción. Ya, pero vamos a ver aquí cómo es la adopción en Cristo. Es algo maravilloso. Por ejemplo, la justificación por fe, que es una doctrina que hemos visto hace unas cuantas semanas. Aquel inconfundible grito de la Reforma Protestante, justificados por fe. Está esta doctrina ligada a la doctrina de la adopción. O sea, todo justificado por la fe es un adoptado en Cristo. ¿Ya? Dentro del ordo salutis, si se acuerdan ese vocablo en latín, ordo salutis, quiere decir dentro del orden de la salvación. Muy cerca de la justificación viene la adopción. No son lo mismo. La justificación no debe ser considerada como algo legalmente frío. Porque aunque se trata de una declaración forense por parte de Dios, viene acompañada con un acto de adopción maravilloso. Veremos hoy que la adopción es una de las doctrinas más reconfortantes y estimulantes de toda la Escritura. Para los hijos de Dios, ciertamente. Por ejemplo, un juez puede declarar absuelto al criminal. ¿Por qué lo declara absuelto? Porque el mismo juez pagó la fianza y todo lo necesario para su libertad. Pero ¿qué tal si el juez, luego de la sentencia, luego del veredicto final, se lo lleva a casa y lo adopta definitivamente
y lo recibe como hijo. ¿Qué figura, no, hermanos? ¿Qué figura? El justo juez dice, libre, yo pago la fianza. Pero no lo deja en la calle, se lo lleva a casa. Amén. Veamos algunos versículos, no son muchos, donde se menciona, en la Escritura se menciona adopción. Romanos 9:4. Romanos 9:4, que son israelitas, está hablando de los descendientes de Abraham, judíos, no israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bueno, la primera mención, de los cuales, israelitas, son la adopción. Con ellos empezó la adopción. Dios adoptó a ese pueblo antiguo y lo llamó mi hijo. La otra, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El tercer texto es Romanos 8:22 al 23. Romanos 8:22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Gálatas 4:4 al 5. Gálatas 4:4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué interesante esto. Dice el apóstol que la redención fue hecha a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué interesante. Y Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso. Nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, qué cosa maravillosa. Esto, hermanos, toca profundamente el corazón de cualquier creyente, hermanos, profundamente. Ahora veamos el significado de adopción. Etimológicamente, significa poner a un hijo, poner a un hijo. Pero en las lenguas antiguas significaba lo que significa entre nosotros, a saber, la transferencia de una familia a otra y la ubicación del que había sido transferido como hijo o hija en la nueva familia, o sea, en la segunda. Una transferencia. Ahora precisamos considerar lo que significa bíblicamente hijo. En las Escrituras, la palabra hijo se usa de algunas formas, las vamos a ver. Notemos que adopción inmediatamente nos lleva a la palabra hijo. Las relaciones íntimas en estas dos palabras, adopción e hijo. Bien, veamos la palabra hijo en las Escrituras. Cuando la Biblia habla de hijo en singular, solo puede referirse al Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo. A veces leemos en la Escritura simplemente de Cristo, Hijo. En ese sentido, Él está en solitario, Hijo, como el Hijo de Dios. Eso es único, nadie más tiene ese lugar, solo el Señor Jesucristo.
El término se utiliza asimismo en plural para los ángeles. Y uno puede inferir que se los llama así porque son criaturas favorecidas de Dios y con una gran inteligencia. Algunos ejemplos. Job 1:6. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí están los hijos de Dios y está hablando de los ángeles. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué les parece? Los ángeles. Amén. Otro texto. Vamos a ver en Job 38:7. Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está. ¿Qué les parece? Se utiliza también el término hijos en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, hermanos, es una afirmación muy importante de la palabra hijo. Ahora, cuando el Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Esta afirmación es muy importante porque en Juan 10:34 el Señor Jesús la citó, o sea, citó el Salmo, cuando algunas personas se le opusieron a su afirmación de ser el Hijo de Dios. Esto significa que los gobernantes son hijos de Dios, en el sentido de que Dios ha delegado en ellos esa autoridad y que, por lo tanto, en el ejercicio de sus funciones de gobierno, están haciendo algo que Dios mismo hace, porque Dios es el que gobierna. Siendo que Él gobierna, Él envía gobernadores y a ellos los llama hijos en ese sentido. Un cuarto uso de este término se refiere a los hombres y las mujeres como sujetos de adopción divina. Y aquí debemos establecer una división entre adopción general y especial. En la afirmación de Romanos 4, Pablo se está refiriendo a Israel, ¿ya? A Israel. Por ejemplo, vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículos 2 al 4. Este tono de lamento de Pablo con las siguientes palabras. Romanos 8, 2 al 4. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ahí está, hermanos, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces el corazón de Pablo sufría por sus parientes en la carne. En un sentido, esa es una referencia a Éxodo 4, donde Dios se dirige a la nación de Israel y le dice que la está adoptando como su hijo. Piensen en esto. A toda la nación de Israel, Dios le llama mi hijo. Lo adoptó en aquel tiempo. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Claro, eran el pueblo especial de Dios. Amén. Entonces, hermanos, y por tal motivo Dios le dijo al pueblo a través del profeta Amós, van a ver en Amós 3:2, Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades, mostrando al Señor un interés especial por ellos. Entonces, como nación eran el Hijo de Dios. Pero la utilización especial de este término, hermanos, y la definitiva, es de tipo espiritual. Y esta es nuestra principal inquietud ahora. La adopción que hace Dios de ciertas personas
en un sentido espiritual y definitivo, es decir, eterno. Ahora, dos puntos debemos tratar, no que sean tan esenciales para la exposición, sino debido a que a menudo se ofrecen como argumentos y traen confusión. He aquí una aclaración importante. No pocos dicen que la Biblia enseña que todos los seres humanos, varones y mujeres, son hijos de Dios, ¿verdad? Tales personas creen en lo que denominan como la paternidad universal de Dios y consecuentemente la hermandad de todos los seres humanos. Y los pasajes que usan para apoyar su postura son los siguientes. Veamos unos cuantos. Hechos 17, 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Han notado la frase? Pablo le dijo a los griegos, nada menos que a los filósofos griegos, porque el linaje suyo somos. Entonces, eso hace pensar a algunos en la doctrina de la paternidad universal. Otro texto ahí en la carta a los Hebreos, en el que el autor exhorta a obedecer y no renegar del castigo de Dios. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Escuchen, Padre de los Espíritus. Está hablando de los espíritus humanos, o sea, los espíritus de los seres humanos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez, Padre de las luces, les hace pensar que está hablando de la paternidad universal de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir a estos que aseveran que todos somos hijos de Dios? Por favor, apagar micrófonos, hermanos. Gracias. Primero, que estos textos bíblicos se refieren a la relación de Dios con todas las personas de la creación, pero tan solo en forma providencial, una forma relativa a la providencia. ¿Ok? Son pasajes similares a, por ejemplo, 1 Timoteo 4:10, que dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Les es familiar ese texto? Miren lo que está diciendo Pablo, hermanos. Pablo está diciendo que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Está muy interesante, hermanos. Mayormente de los que creen. Entonces se trata de un mismo
de un mismo distingo, hermanos, ¿ya? De un mismo distingo. A ver, un ratito, por favor. 4:10. Ya. A ver. Aquí tengo un pequeño problemita en el curso del tema. Vamos a seguir. Entonces, hermanos, decía, se trata del mismo distingo en que Dios es el creador de toda la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es el padre de los espíritus de todos los hombres. Por ser creador, estoy diciendo. Pero no tiene nada que ver con la redención y con la relación especial de Dios con los hombres y las mujeres en términos de adopción de hijos o de adopción como hijos. Amén. Y vimos que el Señor les dijo que solamente a ellos los ha conocido. En Amos 3:2, ¿se acuerdan? Solamente a ustedes he conocido. Entonces, hay una distinción allí en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la distinción es clarísima, mucho más clara. Veamos. Juan 1:12. A ver, dice así. Mas a todos, qué lindo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos, hijos de Dios. Obviamente, todos los que le reciben o reciben este poder o derecho de autoridad para convertirse en hijos de Dios, se encuentra, pues, hermanos, en una categoría completamente distinta de los que no creen. Estos son los que creen en su nombre. Y la adopción solo les sucede a ellos y no a otros. Veamos una vez más en Romanos 8:15. Vamos a reiterar esto. Pues no habéis recibido, se refiere al momento de la conversión, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como lo estaban bajo la ley, ¿no? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El apóstol se dirige solo a los creyentes en el Señor Jesucristo, o sea, los que tienen el Espíritu Santo. Por ejemplo, textos que se pueden tomar universalmente. Hay algunos, a veces yo pongo, por ejemplo, en unos cuadritos, han debido ver en el Facebook. Por ejemplo, dice, no te dejaré ni te desampararé. Y como los lectores de las redes sociales son cristianos y no cristianos, entonces los cristianos piensan, qué bueno este dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero aclaro y pongo Josué 1:15. Esto es lo que Jehová le dijo a Josué. Otro ejemplo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un incrédulo, muchos podrían alegrarse con esto, pero hay que aclarar. Esto es lo que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Okay? El Señor les dijo a los judíos incrédulos que habían afirmado ser hijos de Dios, ¿se acuerdan, hermanos? Ese pasaje tremendo en Juan 8. Miren, a esos judíos que decían somos hijos de Dios. Jesús entonces les dijo, Juan 8:42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, miren, esta frase es muy importante. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Eso es, hermanos. O sea, cada hijo de Dios ama a su Padre que lo adoptó. Como dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y en ese amor pues nos adoptó en Cristo.
¿Ok? Ahora, dice el Señor Jesucristo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y da las razones, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermanos, ¿qué tal esta declaración general? Los judíos aman a Dios en este tiempo, ¿no? Pero no a su Hijo. ¿Será eso posible? Hermanos, aquí hay una tremenda oscuridad en gran parte de la iglesia evangélica, que creen que los judíos aman a Dios. Claro, no creen en Cristo. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es posible. Si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais a mí, dijo el Señor Jesucristo. O sea que el pueblo étnico Israel, actual, no tiene nada que ver con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no reciben a Jesús. Eso es todo. Amén. Esa es una distinción, entonces, hermanos, general de hijos y no hijos. Está en toda la Escritura. Como dijimos varias veces, la doctrina de la elección aparece muy temprano en las Escrituras, muy temprano. En el Antiguo Testamento, Dios considera a Israel como su hijo en forma especial. En forma especial. Hay suficiente evidencia para demostrar que no todos son hijos de Dios en ese sentido especial. Nuestro Señor establece esa distinción con toda precisión. Miren, leemos a Pablo. El apóstol Pablo a los Efesios, en capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí están los adoptados, hermanos, los hijos de Dios. Y solo se convierten en hijos, obviamente, hijos de Dios, aquellos que han sido vivificados por Cristo. Amén. Y por el Espíritu Santo en la regeneración. Entonces queda claro que hay una distinción precisa entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. La distinción es muy importante y está clarísima en las Escrituras. Jamás pensar o adoptar la idea de que Dios es Padre universalmente de todo ser humano. No es cierto. El apóstol Juan dice algo también en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hemos leído recientemente este texto. Cada día, hermanos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra forma de decirlo es, el mundo entero está bajo el maligno, a excepción de los hijos de Dios. En resumen, paternidad universal y hermandad universal del hombre no se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, el segundo punto en toda esta cuestión, hermanos, es la relación entre nuestra filiación y la filiación de nuestro Señor. Veremos la distinción. Aquí, por favor, filiación es identificación o identidad. O sea, hay una identidad o identificación, hermanos, nuestra con Dios. Y hay otra identificación del Señor Jesucristo con Dios. No es la misma. A ver, ¿es Cristo hijo de Dios? Esto es lo que se llama un silogismo. ¿Es Cristo hijo de Dios? Respondemos sí. ¿Somos los cristianos hijos de Dios? Respondemos sí. Conclusión a estas dos premisas. ¿Cuál puede ser la conclusión? Entonces nosotros tenemos la misma filiación que Cristo tiene con Dios. No,
Ese es el cuidado que hay que tener con los silogismos, hermanos. Mucho cuidado. ¿Es Cristo nuestro hermano mayor, por ejemplo? Sí. Ahora, al convertirnos en hijos de Dios, no nos volvemos idénticos al Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Él es el Dios hombre. Él es el Dios verdadero y hombre perfecto. Nosotros no nos hacemos dioses, aunque a muchos les gustaría la idea, ¿no? Cuando fuimos regenerados por Dios, no nos convertimos en Dios. Pero Jesús siempre es Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo el cuidado de hacer esta distinción. Por ejemplo, cuando les enseñó la oración llamada el Padre Nuestro, así conocida, ¿no? El Padre Nuestro. En Mateo 6:9a les dijo, vosotros, pues, oraréis así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, etc. Oraréis así. Dice, vosotros, pues, oraréis así. ¿Los discípulos son hijos del Padre? Sí. ¿Jesús es hijo del Padre? Por supuesto. ¿Se incluyó Jesús en esa oración del Padre Nuestro? No. No se incluyó. No dijo, oraremos pues así. Dijo, vosotros pues oraréis así. Después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo hizo una afirmación muy importante y específica. Dijo a una de las mujeres que lo vio resucitado, a María, lo siguiente, escuchen, Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una diferencia, hermanos. No dijo, subo a nuestro Dios y a nuestro Padre. No. Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una diferencia, hermanos, en la identificación de Cristo con su Padre y la nuestra con el Padre. Jesús es el unigénito. Él es el Hijo de Dios por generación. Nosotros lo somos por adopción, distinción esencial. Esto nos capacita para ir entonces, hermanos, un paso más allá en nuestra definición exacta de lo que significa la adopción. Veamos, adopción es un acto, es el acto judicial de Dios por medio del cual nos confiere o transmite el estado o posición de hijos. Una vez más, es el acto judicial de Dios por medio del cual nos confiere o transmite el estado o posición de hijos. Ese es su verdadero significado. Ahora, miren algunas distinciones importantes. La adopción no es lo mismo que la justificación. No es parte siquiera de la justificación, sino que es más bien algo separado. Como podremos recordar, hallamos que Dios nos declara justos. ¿Se acuerdan? Se llama la justificación por fe. Ese es un acto declarativo, forense. Declara que nuestros pecados quedan perdonados y que acepta la justicia que Cristo ha puesto sobre nosotros. Dios lo acepta. Entonces, la justificación no es la adopción. Del mismo modo, debemos tener claro que adopción y regeneración no son sinónimos. En la regeneración recibimos una nueva naturaleza. Nos convertimos, según lo dijo el apóstol Pedro, en partícipes o participantes de la naturaleza divina. Eso ha sucedido en la regeneración. Nos hemos convertido en nuevas criaturas, pero no es eso adopción. En un sentido, la adopción es una combinación de la justificación y la regeneración, pero no vamos a entrar ahí todavía. Entonces, es una nueva criatura en una nueva relación con Dios, como hijo de Dios. La adopción es más que la justificación, es más que la regeneración.
pero obviamente incluye a ambas. Aquí tenemos a un varón, digamos, como ejemplo, con una nueva naturaleza, declarado justo y libre de la ley y sus consecuencias y su condenación. En la justificación se lo declaró justo. En la regeneración se lo hizo de nuevo, de modo que sea una nueva criatura. Pero en la adopción se lo declaró hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso dice, Romanos 8:15b, una vez más, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero no solo que nosotros le llamamos Padre, ¿ok? Él nos llama hijos. Ahí está la declaración de Dios sobre nosotros. Veamos. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién da ese testimonio? El Espíritu Santo. La adopción, entonces, es otro acto judicial más una declaración interior. Aquí Dios proclama algo nuevo, algo diferente. Por medio de la adopción, entonces, nos convertimos en hijos de Dios y pasamos a formar parte de los miembros de la familia de Dios y obviamente de todos sus privilegios, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Ahora algo muy importante. ¿Qué pruebas puede tener cualquiera de nosotros de haber sido adoptado? ¿Qué pruebas tenemos de haber sido adoptados? Podemos ver, por ejemplo, la prueba bíblica, ¿no? O sea, la escritura, cuando en Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es adopción. Cualquiera que ponga su fe en el Señor Jesucristo es un justificado, es un adoptado por Dios. Ha sido adoptado por Dios. Por eso es hijo. El apóstol Pedro, en primera carta 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, ahí tenemos la prueba escritural. Si miramos la escritura y se supone que creemos en ella, ya tenemos, pues, hermanos, una fuerte evidencia de que somos hijos de Dios. Ahora, veamos una segunda prueba. Atentos aquí, hermanos, la segunda prueba de tener esta seguridad. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué prueba más hermosa. Cada vez que un cristiano se dirige al Padre Celestial y le dice, Abba, Padre, hermanos, cuando le invoca en su paternidad, está, pues, hermanos, probando que ha recibido el espíritu de adopción. Es un hijo adoptivo. Amén. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese, vino Cristo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Eres un redimido? Sí, entonces eres un hijo de Dios. Hermanos, la redención era para que recibiésemos la adopción. Miren esa relación que tenemos. Entonces tenemos el testimonio en nuestros corazones. Si tenemos ese testimonio del Espíritu con nuestro espíritu, es una prueba definitiva de que hemos sido adoptados. Ahora, finalmente pondríamos el hecho de que nos guía el Espíritu, ¿no? Él es el que nos guía. Y este es el argumento de Pablo en Romanos 8:14, cuando dice, porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que se sujetan a esa guía y se regocijan de veras en ser guiados por Él, esos son hijos de Dios. ¿Qué tal esas pruebas? Están las pruebas. Ahora, hermanos, hay resultados de nuestra adopción. Hay resultados. ¿Ok? O sea, una prueba de la adopción nos dice la Escritura. Y aquella en la que Dios mismo nos dice, hijo, Él mismo nos da, nos habla interiormente a nuestro espíritu y nos dice, hijo de Dios, es la otra. Ahora tenemos resultados de nuestra adopción. A ver, veamos primero lo siguiente. Hemos perdido el espíritu de esclavitud y hemos ganado el espíritu de adopción. Esa es una prueba, ese es un resultado tremendo de la adopción. Ya no estamos sujetos a ese espíritu de temor, de esclavitud, ya no más, hermanos. Ahora estamos con el espíritu de adopción y por ese espíritu invocamos a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, hemos recibido activamente un espíritu de libertad. O sea, ya no tenemos la ley y su condena. Porque la ley, hermanos, manda y condena al que no la cumple. Ya no tenemos nosotros la ley y su condena. Ya no tenemos el temor a la muerte. Disfrutamos de algo de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, respiramos con libertad. Hemos sido adoptados. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, ese régimen que ejecutaba a los transgresores. Otro beneficio. Debemos recordar que recibimos este espíritu de adopción por medio de la morada del Espíritu en nosotros. ¿Ok? O sea, Él ha venido a morar en nosotros. Somos la morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso resultado de la adopción. El Espíritu Santo no puede entrar en nadie que no cree en el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído en Él. Somos la morada del Espíritu Santo. Otro beneficio. Al haber sido adoptados en la familia de Dios, tenemos el derecho de llevar su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir, y lo decimos con toda libertad y confianza, que somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos el nombre de Dios sobre nosotros. Él ha dicho a través de Pedro. Mire, Pedro, cómo el apóstol Pedro, inspirado, escribe lo que éramos y lo que somos. Miren lo que somos. 1 Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Miren el cambio radical que ha efectuado nuestro Padre al adoptarnos en Cristo Jesús. Digo entre paréntesis, si alguien no encontrara consuelo en estas palabras, pero un consuelo de dimensiones eternas, algo estaría mal la persona. Luego hay, en quinto lugar, disfrutamos pues de los beneficios, la provisión y el cuidado personal. Por ejemplo, Dios tiene un cuidado personal con nosotros, aunque a veces no parezca. En Lucas 12:7 dijo el Señor,
Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, Dios cuida, hermanos, cada cabello de nuestra cabeza. ¿Ya? Y tiene su número cada cabello. O sea, nada puede acontecernos fuera de Él. Esa es la idea. Aún vuestros cabellos están contados. Nada puede acontecernos sin Él. Él tiene cuidado de nosotros. En la carta a los Hebreos, el autor les dijo en capítulo 13, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuidado personal, beneficio maravilloso. Está su cuidado sobre ti, está sobre mí. Sexto beneficio, y este no es muy placentero, se llama los castigos paternos. De eso trata la primera mitad de Hebreos 12. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quiere decir, a todo adoptado, lo azota. Quien no recibe castigo de parte de Dios, no es más que un hijo ilegítimo. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias a Dios por su disciplina. Él ha determinado llevarnos a su gloria y si no escuchamos su enseñanza, nos disciplinará. Número 7. Tenemos el carácter de herederos. ¿Se puede imaginar, hermanos, herederos de Dios? Romanos 8:17. Y si hijos, ahí está la adopción, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El beneficio número 8 es la certeza y la seguridad de todo lo que hemos dicho. Miren, 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible. ¿No es cierto que las herencias aquí abajo a veces corren peligro, se pierden, se extravían, roban, todo? Pero dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Beneficio magnífico, hermano, de certeza y seguridad de una herencia, de la cual son los hijos adoptivos de Dios, tú y yo, todos los creyentes. Amén. Y dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro. ¿Estoy qué? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hay una idea de adoptado que tiene un sentido, han visto, negativo, ¿no? En la realidad humana. Por ejemplo, se dice, aquella familia tiene 4 hijos, pero uno es adoptado. Se habla con desprecio, ¿no? Adoptado. Y a veces, al interior de una familia de esas características, el adoptado recibe un trato diferente. Al menos cuando se enteran de que es adoptado. Cuando los otros hijos se enteran de que ese había sido adoptado, entonces lo tratan con cierto desprecio. Hermanos, eso no existe ni por asomo en la adopción de Dios. Dios nos adopta no al lado de Cristo, nos adopta en Cristo. Somos adoptados por Dios en Cristo
Y hermanos, este sí que es un tema de mucho consuelo, seguridad y aliento, porque esto jamás, jamás, jamás dejará de ser real en todos los hijos de Dios. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. 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 Amén.